Profesor Sachs, bienvenido aquí, mi querido amigo. Antes de que pasemos a Irán, ¿qué tan significativo es el lanzamiento ucraniano de un misil británico orquestado por la OTAN y con inteligencia estadounidense que ataca una planta de municiones rusa a 800 millas dentro de Rusia? Mira, todo es muy significativo porque hay muchísimas fuerzas que desean que la guerra en Ucrania continúe en nuestro complejo militar industrial, especialmente en Gran Bretaña, que está desprovisto de toda capacidad, pero se dedica sin fin a la guerra en el comportamiento de Zelensky y su banda, que a mi parecer no es realmente un gobierno legítimo, sino esencialmente un régimen militar, lo que literalmente es. Así que todo esto es muy significativo, que todo el mundo esté jugando con fuego. Donald Trump es demasiado incoherente y demasiado débil para poder hacer lo que realmente podría hacer, que es detener por completo toda esta situación. Él no tiene la capacidad de quizás entender, pero ciertamente no para explicar al pueblo estadounidense, a los europeos, a los ucranianos, a los rusos, que esto es una base para poner fin a esto sobre bases mutuamente satisfactorias. Así que estamos presenciando acabamos de terminar el cuarto año de esta guerra y continúa con toda posibilidad de una escalada imprudente. ¿Son realmente serias las negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania? ¿De verdad se las toman en serio los rusos? ¿Acaso respetan los rusos algo de lo que les dicen esos supuestos agentes inmobiliarios americanos? No, en realidad no mucho. Están viendo una cosa, los Estados Unidos no está interesado en esta guerra de ninguna manera real, pero ven que Trump es demasiado débil e inconsistente, demasiado susceptible a las presiones dentro de la política estadounidense, demasiado débil para explicar cualquier cosa al público. Así que no creo que estén contando con estas negociaciones. Creo que están bastante decepcionados. Todo es muy decepcionante. En este caso, Trump básicamente, creo, tiene razón, que es que esta guerra no beneficia a Estados Unidos, no beneficia a Ucrania, no beneficia a Rusia. Debería parar. Pero, más allá de eso, se necesita habilidad, se necesita un liderazgo político, se necesita la capacidad de presentar un enfoque coherente y luego apegarse a él. Y Trump, desafortunadamente, no cuenta con eso. Quiero que vean lo que uno de nuestros amigos y colegas, Larry Johnson, ha dicho en este programa, caracterizando la pobre actitud estadounidense, la actitud casi ridícula de los americanos sobre la negociación de ambos conflictos. Es decir, las negociaciones con Irán y las negociaciones con Rusia y Ucrania. Y después de tu comentario sobre esto, pasaremos a Irán por el resto del programa. Chris. ¿Cómo podría ser esta una negociación seria? Cuando los negociadores son Steve Witkoff y Jared Kushner, son ambos sionistas declarados, en primer lugar. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, lo tuvieron en Ginebra, así que aquí están Witkoff y Kushner. Primero están allí observando a los rusos y a los ucranianos y son parte de esas negociaciones. Luego, oigan chicos, un receso y corren a otra habitación. ¿De acuerdo? Hablan con los omaníes que están actuando como intermediarios, no hablan directamente con los iraníes. Es decir, si esto fuera un proceso realmente serio, estarían conversando directamente con los iraníes y de verdad enviarían un equipo de negociación que contara con gente que tuviera cierta experiencia. Pero, ¿sabes? Entraron y salieron de un lado a otro con los omaníes y luego volvieron con los ucranianos y los rusos y luego... Eso no es una negociación seria, esto es una chapuza de aficionados. ¿Usted está de acuerdo con esto, profesor Sachs? Claro que sí, por supuesto. Y Steve Witkoff, en una entrevista que concedió hace muy poco tiempo, simplemente no pudo ocultar su asombro y desconcierto. Los iraníes sencillamente no capitulan.
Entonces, la idea de estas negociaciones es que Trump, junto con la CIA y otros, impongan sus condiciones de manera inquebrantable y que los iraníes, por su parte, se vean obligados a capitular. Y cuando no lo hacen, pausa U, nada avanza, pausa U, porque en eso es en lo que están contando. No entienden lo que están haciendo. Pausa U, podrían absolutamente cerrar un acuerdo porque Trump rompió un acuerdo que era perfectamente sensato hace 10 años. Por cierto, Trump está simplemente repitiendo el manual de su propio primer mandato en 2018, 2019, 2020, aumentando las presiones, llevando a cabo asesinatos, ataques israelíes contra Natanz, en ese momento una de las instalaciones nucleares de Irán. Nada de esto ha funcionado y este tipo de enfoque no sirve, es tan desorganizado, subestima tanto los verdaderos problemas que tenemos sobre la mesa. No hay experiencia nuclear sobre la mesa, obviamente, o mejor dicho, en la mesa de negociaciones. Y por eso es muy triste. Y esto es una repetición de lo que ocurrió hace aproximadamente 7 años. Y en el ámbito económico también fue Trump quien lo pronunció, luego fue Pompeo cuando estaba en la CIA, quien impulsó la campaña de máxima presión contra Irán. Esta vez Scott Bessent articuló prácticamente las mismas palabras y la misma idea: aplastar la economía iraní, pondremos a Irán de rodillas, asesinaremos a aquellos a quienes nosotros queramos asesinar. Esto no es de ninguna manera una negociación real y simplemente no puede funcionar. Aquí está la visión del presidente Trump, en pocas palabras, de Irán como una amenaza para los Estados Unidos. Obviamente no creo que haya presentado argumentos sólidos para ello. Creo que van a encontrar que lo que dijo es bastante inexacto, pero aquí lo tienen. Esto es quizás un minuto de su discurso de 2 horas de anoche. Chris, número 13. Ellos ya han desarrollado misiles capaces de amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero y están trabajando activamente para construir misiles que muy pronto alcanzarán los Estados Unidos de América. Después de Midnight Hammer se les advirtió claramente que no hicieran futuros intentos de reconstruir su programa de armas y en particular armas nucleares. Sin embargo, persisten. Lo están empezando todo de nuevo, lo eliminamos y quieren empezar todo de nuevo y en este momento de nuevo persiguen sus ambiciones más siniestras. Estamos en negociaciones con ellos. Quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos oído esas palabras secretas. Nunca tendremos un arma nuclear. Mi preferencia es resolver este problema a través de la diplomacia. Pero una cosa es segura, nunca permitiré que el patrocinador número 1 del terrorismo en el mundo, que lo son con diferencia, tenga un arma nuclear. No puedo permitir que eso pase. Antes de que respondas o contestes, permítame hacer 2 observaciones. Primero, el general de 4 estrellas con el uniforme azul y el ceño fruncido en su rostro era el presidente del Estado Mayor Conjunto, quien hizo saber al Washington Post durante el fin de semana que había aconsejado al presidente que sus planes no iban a funcionar. No parecía muy contento con lo que estaba escuchando. Segundo, esto es muy peligroso, Jeff. La única ovación de pie que el presidente recibió durante toda la noche y a la que los demócratas se sumaron fue por esa declaración errónea que acabamos de ver, ese fragmento que acabamos de reproducir. Creo que el punto de partida fundamental es afirmar que Irán ha estado manifestando constantemente lo que él denominó esas supuestas palabras secretas, cuando en realidad no tienen absolutamente nada de secreto, que ellos no desean poseer un arma nuclear, que están de hecho no solo dispuestos, sino que además se muestran absolutamente deseosos y plenamente receptivos a la supervisión y el escrutinio de la Agencia Internacional de Energía Atómica con ese propósito, en el marco de un acuerdo genuino y verificable. Y se logró un acuerdo de verdad. Era el Plan de Acción Integral Conjunto. Todo el planteamiento de Trump es completamente falso y es completamente falso porque Irán no quería armas nucleares. Firmó un acuerdo que garantizaba que no habría armas nucleares. Y luego, Trump lo hizo pedazos. Ahora, ¿por qué lo hizo pedazos en el año 2018 y por qué hubo una ovación de pie en el Congreso?
porque esta es la política de Bien. Israel, porque el Congreso y la Casa Blanca están controlados por sionistas radicales, militantes y locos en Israel, como Bibi Netanyahu, Smotrich y Ben Gvir, quienes desean una guerra con Irán, y Trump es simplemente un títere en todo esto. Él no tiene una capacidad independiente. Quizás no es lo suficientemente inteligente. Quizás está siendo chantajeado. No lo entendemos del todo. Pero la ovación de pie refleja la influencia del lobby sionista en los Estados Unidos. Esta es la guerra de Israel y como en tantas guerras de Estados Unidos están intentando meternos en su lucha, que no es nuestra lucha. Cuando digo que muchas de nuestras guerras, Estados Unidos ha sido arrastrado por Israel a las guerras en Irak, en Libia, en Siria, en todo el Medio Oriente. Estas no son guerras por la seguridad estadounidense, ni siquiera son guerras por la seguridad de Israel. Son guerras por la hegemonía de Israel en la región. Son guerras de Israel para eliminar a cualquier oponente o contrapeso en la región. Así que Estados Unidos encargó a la CIA derrocar al gobierno sirio. Eso lo empezó Obama. Trump lo continuó. Trump incluso llegó a decir, yo puse al actual líder de Siria en el poder. Sí, eso es una operación de la CIA. Fue Israel quien consiguió que Estados Unidos entrara en guerra con Libia en 2011, lo que provocó los siguientes 15 años de caos en ese país. Es Israel quien metió a Estados Unidos en la guerra de Irak en 2003. Todo esto está tan exhaustivamente documentado a estas alturas que no fue una guerra bajo pretextos equivocados de armas de destrucción masiva. Fue una campaña de relaciones públicas para justificar la guerra de Bibi. Y la razón principal por la que es más probable que Trump decida atacar es la siguiente. El pueblo estadounidense no lo desea. Los iraníes han declarado que no quieren armas nucleares. Los líderes regionales han dicho, no vayan a la guerra. Otros líderes de todo el mundo, el presidente Putin, el presidente Xi y muchos otros, han advertido que los Estados Unidos, esa es una idea terrible. El Estado Mayor Conjunto le ha dicho a Trump, esta es una idea terrible. Los asesores políticos de Trump le han dicho a Trump, esto es desastroso porque el pueblo estadounidense no quiere esto. Pero eso está todo de un lado. Por el otro lado, tenemos a Bibi, a Israel, a Miriam Adelson. ¿Quién más podría ser? No sabemos con exactitud la razón de esto, pero en definitiva, este es el punto clave. Trump está siendo aconsejado de manera abrumadora por todo el mundo, por sus militares, por los líderes de la región, por sus asesores políticos y no menos importante, por el pueblo estadounidense que le dicen no hagas esto. Pero es tan extraño y desalentador. No hay una sola palabra honesta que salga de Washington por culpa de este lobby sionista en este preciso momento. Y no hubo ni hay cobertura alguna, absolutamente ninguna, por cierto, de que cuando el senador Rubio dijo hace apenas un par de semanas, miren, necesitamos una negociación de base amplia, una negociación integral, y los iraníes respondieron 2 días después en un discurso pronunciado en Doha por su ministro de Asuntos Exteriores, sí, aquí tenemos un camino claro hacia la paz, una solución de 2 estados, un Estado de Palestina, Israel, respeto mutuo, paz. Eso ni siquiera fue recogido en nuestros periódicos. De acuerdo, de acuerdo. Somos objeto de propaganda masiva y Trump mintió en cada una de las palabras que acabamos de presenciar y el Congreso se puso de pie y lo aplaudió. Pero esto tiene una razón de ser muy profunda. Ese es el control asfixiante sobre la política estadounidense que este lobby sionista ejerce en este preciso momento y necesitamos romper ese control para nuestra propia seguridad nacional. Así que Trump tiene prácticamente un dilema, ¿sabes? Si no ataca, va a parecer débil. Hay $1 billón en equipo naval en el Mediterráneo Oriental y justo al sur de Irán.
Si él realmente ataca sin un objetivo militar claro que sea alcanzable, podría arriesgarse a la ruina total o a un daño sustancial para el Estado de Israel. No sus amos sionistas. Y no creo que esté siendo grosero al llamarlos así. Tienen un control absoluto y un dominio total sobre él. Acabas de describir la naturaleza y el alcance de esa situación. ¿Comprendes las probables consecuencias cuando Irán ataque a Israel? No se va a detener. No, no lo harán porque su punto de vista es que Estados Unidos simplemente tendrá que escalar hasta el punto de una guerra total contra Irán y Estados Unidos tendrá que dedicar su gran poder militar a una guerra total. Y ellos piensan, como ocurre tan a menudo, que simplemente todo saldrá bien. Pues la verdad es que nunca sale bien. Miren los desastres que se extienden por todo el Medio Oriente a raíz de toda esta estrategia de Netanyahu. Libia sigue sumida en una guerra civil masiva. Sudán, con 2 guerras civiles, porque Israel quiso dividir Sudán en un norte y un sur, y ahora cada una de esas partes está en guerra civil. Somalia, que ha sido desestabilizada por Israel y continúa siendo desestabilizada hasta el día de hoy. Luchas en el Líbano, la desestabilización que se vive en Siria, la desestabilización que continúa y se agrava en Irak y la desestabilización en Yemen. Así que todo este planteamiento ha resultado ser un completo y absoluto desastre. Pero en cada ocasión, en cada maldita ocasión, Netanyahu ha dicho, todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Esta es la actitud ilusoria y la arrogancia desmedida que nos está conduciendo sin remedio de un desastre a otro una y otra vez. ¿Qué ocurrirá económicamente por Bause aprovechando su vasta experiencia en otras áreas? Pause, profesor Sachs. Pause si los estrechos de Hormuz fueran cerrados. Uno, mira, sí, realmente existe una guerra que uno tiene que considerar que es, sabes, al menos un 50%, si no es que incluso más, ¿no? En este punto, y quizás incluso un porcentaje considerablemente superior al 50%. Y si las aguas del estrecho de Hormuz llegaran a cerrarse porque los buques petroleros están siendo atacados y hundidos y porque Irán tiene la capacidad militar para bloquear el estrecho de Hormuz. Si eso ocurre y los precios del petróleo se disparan, lo que ya tenemos, que es una economía débil y la gente sufriendo, se convertirá en una catástrofe absoluta. La contracción de la economía de Estados Unidos, una crisis económica y, por supuesto, también una debacle política para Trump, pero para el pueblo estadounidense es gracioso, irónico. Yo entré en la profesión de economía, obtuve mi doctorado hace 46 años. Mi tesis doctoral trató sobre los choques de precios del petróleo de los años 70, después del embargo de petróleo en 1973-74 y de nuevo en la crisis de 1979. El objetivo de aquella disertación era explicar detalladamente cómo precisamente esos choques petroleros, esas graves interrupciones en el suministro de petróleo, desencadenaron una crisis económica de alcance mundial. Así que ya hemos pasado por esto antes. Es la conclusión final. Y están buscando, o mejor dicho, provocando otro desastre absoluto en muchísimos frentes diferentes, pero la economía es sin duda uno de ellos. Trump, por supuesto, en el discurso del Estado de la Unión dijo, tenemos la economía más fuerte de cualquier lugar. Esto es completamente absurdo. El pueblo estadounidense lo sabe muy bien, razón por la cual desaprueban por completo las políticas económicas de Trump. Desaprueban totalmente los aranceles impuestos por Trump y saben con toda certeza que son ellos quienes los están pagando y no las naciones extranjeras. Trump simplemente está grabando a la gente trabajadora y están sufriendo las consecuencias y lo están manifestando abiertamente. Y lo que esta guerra haría sería causarles mucho más dolor.
Antes de que nos vayamos, por favor, echen un vistazo a esto. El corte número 2, el sionismo cristiano. Me gustaría que volviéramos a eso, porque fue ahí donde empezamos con este asunto. No voy a dejar que se escape de esto, porque usted tiene adelante. Lo De dijo acuerdo. 3 veces, que Dios le dio esta tierra a este pueblo. Y por eso es completamente justo que yo, con respeto, pregunte de qué tierra estás hablando, porque acabo de leer Génesis 15, como lo he hecho muchas veces. Y esa tierra, creo que dice, desde el Nilo hasta el Éufrates, que es, una vez más, básicamente todo el Medio Oriente. Así que Dios le dio esa tierra a su pueblo, los judíos, ¿o no lo hizo? Estás diciendo que sí lo hizo. ¿Qué es lo que eso realmente significa? ¿Acaso tiene Israel el derecho sobre esa tierra? Porque te estás refiriendo al libro del Génesis. Sí. ¿Estás afirmando que ese es el título de propiedad original? No importaría si se lo llevaran todo. ¿Cómo se recibió eso en las capitales árabes? Bueno, primero, permítanme decir que este individuo debería renunciar de inmediato o debería ser destituido de su cargo sin demora alguna. Una invitación hecha a Israel para que haya una guerra abierta en el Medio Oriente basada en una interpretación errónea de la Biblia y, por cierto, en una interpretación muy profunda y errónea de la Biblia resulta grotesca. Y no fue para nada bien recibido en ningún lugar por la gente que piensa. En Europa solían ocurrir guerras religiosas por declaraciones que eran absolutamente absurdas, como las de Huckabee, pero eso fue hace ya 3 siglos. Lo dejó de lado porque comprendió que uno no puede tomar una línea selectiva de la Biblia como fundamento para la guerra y esperar salir del otro lado con algo que no sea únicamente derramamiento de sangre. Así que el primer punto es que un funcionario estadounidense esté proponiendo esta especie de conquista sin fin basándose en una cita del libro del Génesis es por sí mismo motivo inmediato para la destitución de este individuo. La verdad es que por el lobby sionista, estoy seguro, hubo palmadas en la espalda, en la Casa Blanca, pero es grotesco. Y es un reflejo de todo lo que está mal en la política estadounidense. Pero un segundo punto que me gustaría señalar es que la versión de la Biblia de Huckabee es tan profundamente inmadura e ignorante que resulta verdaderamente impactante. La totalidad de la narrativa bíblica no es un título de propiedad de la tierra otorgado por Dios al pueblo israelí, sin importar lo que Huckabee piense. Se trata de lo que se conoce como un pacto, que es, en esencia, un acuerdo. Ustedes son elegidos, no en el sentido de que se les esté dando un regalo, sino que tienen una gran responsabilidad con el comportamiento moral. Y la promesa en la Biblia, y hablo aquí en términos puramente teológicos, no es que esta tierra sea tuya, la tierra es mía, Dios lo dejaría muy claro, pero te es confiada, te es entregada, basada en tu comportamiento justo y recto. Eso es precisamente lo que significa el pacto. Esa es, en esencia, toda la historia de la Biblia. Y puedes escuchar a profeta tras profeta, uno tras otro, que les explican a los israelitas van a perder la tierra. De hecho, se dice en el libro de Levítico, si las personas no son justas ni morales, la tierra los expulsará de sí misma. No estoy citando las palabras exactas, pero es una frase del Levítico bastante gráfica y contundente que afirma perderán su tierra. Y los profetas, desde Miqueas y otros más en adelante, se dejó establecido de forma muy clara. Esto es un acuerdo, si quieres llamarlo así. Es un pacto. Esto no es una promesa unilateral para que hagas lo que quieras. Ahora bien, Israel no se está comportando de manera justa o moral, ni de acuerdo con las leyes de Dios, como se leería claramente en cualquiera de los testamentos de la Biblia. Israel está llevando a cabo un asesinato masivo, está cometiendo una masacre en su propio territorio. Es completamente inicuo contra el pueblo palestino y contra otras personas en la región.
Esto no es motivo para decir, bueno, es que está prometido. Esto no es algo que se haya prometido. Israel no está cumpliendo con las más elementales normas de moralidad. Así que Huckabee, no sé de dónde saca esto, pero la trivialización que hace de la Biblia, solo en términos puramente teológicos, me parece verdaderamente impactante la ignorancia que demuestra sobre lo que la Biblia realmente dice. No es una simple cita de una línea del capítulo 15 del Génesis, sino que la base fundamental del pacto de Dios es completamente diferente de lo que él afirma. Y eso es algo que se puede encontrar a lo largo de todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Sí, de verdad, eres... Así que todo esto, en realidad, es simplemente para expresar lo impactante que resulta, pero constituye un claro reflejo de la brutalidad y la violencia inherentes a este sionismo militante, el así llamado, el cual, dicho sea de paso, no guarda relación alguna con la Biblia, ni tampoco tiene conexión alguna con el judaísmo. Es una militancia que es absolutamente vulgar y no es el pacto que se hizo para ser un pueblo santo y luego masacrar a decenas de miles de niños. Este no es el tipo de acuerdo que Huckabee parece creer que es. El trato no es una simple escritura de propiedad de tierras. El acuerdo es un pacto de naturaleza moral. Tu forma de entenderlo es sorprendentemente consistente con las doctrinas de la Iglesia Católica e incluso con las de los cristianos tradicionales no católicos. Se trata de este peculiar nacionalismo cristiano. ¿Recuerdas cuando Ted Cruz intentó explicarlo? Él no había leído la Biblia en quién sabe cuánto tiempo y se veía ridículo, pero lo abraza. Tom Cotton lo abraza, Lindsey Graham lo abraza. No sé por qué Trump lo abraza. Pero es todo lo contrario de lo que Jesús enseña. Completamente. Sí, sí que lo es. Claro que sí. Completamente lo contrario a lo que Jesús nos enseña. Bienaventurados los pacificadores, dice. Y a Pedro le dice, guarda tu espada. El que a hierro mata, a hierro muere. Vamos, esto es totalmente opuesto a las enseñanzas de Jesús. Un hombre como Huckabee debería saber esto. Es lo contrario. Bueno, Huckabee es un predicador cristiano entrenado de alguna variante del cristianismo, pero totalmente absorbido por el mantra sionista, que es por lo que está allí, que es por lo que la gente estaba, como dices, dándose palmadas en la espalda. Debería haber sido reprendido públicamente y despedido. En cambio, probablemente recibió una llamada telefónica de felicitación de Netanyahu y quizás incluso de Stephen Miller y Donald Trump. Y lo más importante del sionismo moderno no era el judaísmo rabínico. El rabino dijo, no, de esto no se trata el judaísmo. El judaísmo se trata de moralidad. Se trata de seguir la ley de Dios, de obedecer sus mandatos divinos. No tiene que ver con la idolatría de la tierra, con adorar un pedazo de suelo. El sionismo fue impulsado principalmente por evangélicos cristianos y por judíos seculares, no por las enseñanzas rabínicas tradicionales ni por el judaísmo rabínico ortodoxo. Y así se ha tergiversado tanto lo que realmente ha sucedido y la situación se ha tornado violenta y nos encontramos al borde de otra guerra más a causa de esta violencia. Y lo que está ocurriendo es extraordinariamente peligroso. Y si Israel hubiera en su política cualquier sentido de moralidad y de pacto, diría que los 8 millones de palestinos tienen derecho a la autodeterminación y que viviremos pacíficamente junto a ellos. Esa es la base fundamental de la justicia y eso es precisamente lo que está ausente en este momento de la política israelí. Aquí no existe ningún pacto, solo hay militarismo. Gracias, profesor Sachs. Muy apasionado, muy elocuente. Una comprensión verdaderamente extraordinaria de la historia y la economía. No es de extrañar viniendo de usted, pero lo aprecio muchísimo, mi querido amigo. Que tenga un buen viaje.